Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas, por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio donde analizamos nuestra historia nacional. Hoy tenemos un tema realmente muy importante para conocer un tema muy poco hablado, Paraguay y las misiones de paz. Vamos a hablar de su evolución histórica y el compromiso internacional del Estado paraguayo con relación a este tema. Ustedes saben que normalmente analizo mucho las guerras internacionales. Bueno, hoy vamos a hablar de paz y para eso tenemos que recibir a dos señores realmente con una foja en periodo de actividad que contribuyeron mucho al pilar de la defensa nacional, pero como son dos, voy a presentarles por turno. Quiero presentar al señor coronel en honrosa situación de retiro, Rubén Darío Rivas Toñanes. Él es docente universitario, especialista en inglés técnico y en formación estratégica con más de una década de experiencia en educación superior. El coronel Rubén Rivas se desempeña como docente universitario, formador estratégico con una sólida trayectoria académica y profesional en ciencias militares, sociales y educación. Su labor docente se ha desarrollado en contextos civiles, militares y policiales, integrando rigor académico, disciplina institucional y enfoque aplicado. El currículum del querido coronel Rivas es sumamente extenso, es magíster en ciencias, operaciones militares, tiene doctorado en ciencias de la educación, formación en altos estudios en defensa nacional realizada en Reino Unido de España y cuenta con múltiples especializaciones tanto en didáctica superior como en metodología de la investigación, historia, geopolítica, ciencias políticas, protocolo. Bueno, es impresionante. Mi querido coronel, bienvenido al Estridor de las Armas. Un lujo tenerte esta tarde con nosotros aquí en estudios. Muchísimas gracias, doctora. Para mí también es un lujo estar con usted y el saludo muy especial a la amable audiencia de este programa. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, coronel querido. Y presentamos a nuestro segundo invitado, es un amigo muy querido. Recuerdo mi paso por la Armada como asesora pedagógica y ahí le conocí al querido capitán de navío, también en honrosa situación de retiro, Luis Amílcar Vera Ferreira, que por supuesto es un gran conocedor de la historia nacional, abogado, especialista en defensa y seguridad. El capitán de navío, justamente Luis Amílcar Vera Ferreira, es una figura destacada del ámbito militar y académico y jurídico del Paraguay, con una trayectoria consolidada en defensa nacional, operaciones de paz, relaciones internacionales y comunicación estratégica. Licenciado en ciencias militares, licenciado en operaciones militares, máster en ciencias militares, abogado, con formación en altos estudios en defensa nacional realizada en Reino de España en el 2023, un perfil académico que se complementa con estudios de posgrados, diplomados, didáctica superior universitaria, inteligencia estratégica, seguridad de instalaciones, alta gerencia en relaciones internacionales, operaciones de paz, gobernanza en defensa, cursados en instituciones nacionales e internacionales. Tiene una amplia experiencia también internacional en gestión institucional de liderazgo estratégico, tiene experiencia internacional adquirida a través de cursos de misiones oficiales, una formación académica también realmente extensa, ¿verdad? Así que bienvenido, querido capitán, al Estridor de las Armas. Buenas tardes, ¿Cómo muy estás? amable, muy agradecido. Muy bienvenido, querido capitán. Bueno, empezamos, porque aunque ustedes no lo crean, con tanta información tan interesante que hoy quieren enseñarnos a nosotros, la historia, esta evolución histórica de las misiones de paz, muy poco y nada se habla. ¿Cómo podemos iniciar el estudio de esta evolución histórica y el compromiso internacional, señores? Doctora, a ver, podríamos arrancar nosotros históricamente... Con el PowerPoint, disculpen, si podemos poner, por favor, gracias. Remontándonos a
aquel triste incidente o esa triste parte de la historia de la República Argentina donde ellos estaban pasando por una guerra civil, ese enfrentamiento entre la Confederación, que estaba al frente el general Justo José Urquiza, y Buenos Aires, que le tenía al frente a Bartolomé Mitre. Un problema interno en la Argentina donde nuestro presidente Carlos Antonio López veía eso como una suerte de problema que nos afectaba a nosotros, ya que el río y la zona argentina era una salida para nosotros. Entonces le envía a su hijo, al brigadier general Francisco Solano López, para mediar en ese conflicto. Y Solano López consigue, después de hablar con estos dos actores tan importantes, consigue la paz, en que eso se concretó en el famoso Pacto de San José de Flores después de aquella batalla de Cepeda el 10 de noviembre de 1859. Se consolida esto, ¿verdad?, en ese documento, dejando al Paraguay, por supuesto, con un prestigio altísimo para toda la zona de América del Sur, ¿verdad? Totalmente, y es justamente el Pacto de San José de Flores es un tratado, una mediación diplomática que se estudia muchísimo hoy en día. Lamentablemente hay personas que no lo pueden comprender o pueden dimensionar bien este pacto o este tratado, ya que dicen que López hubiese dejado, ¿verdad?, que los argentinos se consuman entre sí, ¿verdad? Para no decir otras palabras, ¿verdad? Los lectores entienden lo que quiero decir, pero yo digo, pero esta mediación fue importantísima que recaiga en Paraguay, porque había muchas influencias, ¿verdad? Francia presentó, Inglaterra presentó para ser los mediadores, la presión también de la masonería dentro de este tema, ¿verdad? Y que haya recaído en el Paraguay, eso pudo inclusive postergar lo que vendría a ser la planificación de guerra que ya se tenía a partir del 56-57. Y ahí utilizó usted un término muy interesante que el coronel Ría más adelante seguramente va a desarrollar: la imparcialidad por un lado, y por otro lado que los contendientes tienen que aceptar la figura del mediador. El mediador no es impuesto, y en este caso ellos aceptaron la figura de un joven brigadier general Solano López, una persona altamente capacitada en esos tiempos. Y para seguir nomás el tema del tiempo mismo también, licenciado, usted sabe, en ese mismo contexto la historia sigue relatando, y cuando la humareda, las lágrimas y la sangre en Europa después de la Segunda Guerra Mundial todavía se sentía, por utilizar un término metafórico, Paraguay integraba los 51 estados que firman el documento por el cual se crea en San Francisco, en los Estados Unidos, sí, un 24 de octubre de 1945, lo que ahora se llama las Naciones Unidas. Anteriormente tenía un nombre que se llamaba Sociedad de las Naciones. Paraguay ya venía siendo reconocido, es invitado para integrar ese grupo privilegiado de 51 países que firman ese documento, y está eso como un concepto, un reconocimiento a la República de esa época. Sigue la historia, sigue el mundo su ritmo, y nos encontramos en 1965 con un serio conflicto interno en República Dominicana. Estados Unidos encabeza un grupo de países para tratar de solucionar ese problema interno e invita al Paraguay. Paraguay acepta, y viajan 214 militares paraguayos al mando del entonces teniente coronel Roberto Cubas Barbosa, el 10 de junio de 1965. Y ahí quiero hacer una pausa. Sí. El 10 de junio de 1965 zarpa ese grupo de militares, y en homenaje a eso, el año pasado, a mediados de año, el Congreso aprueba una ley a solicitud de un grupo que todavía vive de ese contingente, y también con el apoyo de la Asociación de Peacekeepers del Paraguay, y se sanciona una ley 7509/2025, donde se crea el Día Nacional del Soldado Paraguayo de la Paz. Ese fue un gran logro, un reconocimiento,
un reescribir un poco la historia de ese grupo un Mira poco qué olvidado. importante. Yo por lo menos pues, acepto el desconocimiento sobre esa ley, sobre ese paso tan importante que consiguieron, ¿verdad? Para ponerlo en el calendario, para poder esto socializar con todos y que la ciudadanía, los que estamos aprendiendo, los que estamos acá conectados con ustedes, ¿verdad? Aprender qué significa ese soldado de paz, ¿verdad? ¿Y cuál fue el problema básico en República Dominicana? Era un problema político. Era la época 1965, grupos revolucionarios, una guerra civil. Y como se iba con el riesgo de descontrolarse en la zona, entonces Estados Unidos interviene, le invita a Paraguay, Paraguay va y sin exagerar se luce en ese conflicto, Sí. al mando del teniente coronel Roberto Cubas Barbosa, que entre paréntesis el Centro de Entrenamiento de Operaciones de Paz lleva ese nombre, y vuelven ellos a finales de septiembre del 66. Eso fue toda una novedad política por el prestigio que dejó a la República, ¿verdad? En ese contexto, en el año 1999, en septiembre aproximadamente, Naciones Unidas, por un memorándum de entendimiento con la República, firman ese documento sobre la necesidad o el imperioso pedido de Naciones Unidas, ya con estos antecedentes, Sí. de crear un centro de capacitación en operaciones de paz que en esa época era una terminología nueva que básicamente contradecía con los conceptos militares de la época. Y esto se concreta, después del estudio que se hizo a nivel de Fuerzas Armadas, se concreta un 8 de octubre del 2001 y se crea el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz como primer comandante del coronel Adalberto Garcete. Y empieza esa unidad a trabajar en Cerrito, y donde ahora está el asiento de las Fuerzas Especiales, y en el 2005, por una orden general también se dispone mudar eso, desafectar de las tropas especiales y operar básicamente independiente, entre comillas, en su sede actual en Loma Punta, ¿verdad? Dentro de lo que es las instalaciones del Dentro ejército. de lo que ahora es el comando del ejército. Yo recuerdo que fui invitada justamente a dar una conferencia ahí para los cursantes, ¿verdad? Sobre historia, las guerras, ¿verdad? Los impactos que suelen tener y la importancia de recalcar la misión militar y la formación que ellos y la instrucción que están llevando ahí adentro, ¿verdad? Sí. Bueno, y yo creo que esa es una parte donde también no quiero dejar de destacar, ya que estamos hablando un poco del contexto histórico, para después entrar con mi coronel Rivas directamente en lo que es el Secopaz, de que en octubre del año 2000 sale una nueva resolución de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, donde habla sobre la imperiosa necesidad de que los contingentes, los grupos militares desplegados por los países, tengan mujeres dentro de los grupos. La mujer tiene más sensibilidad, la mujer tiene más empatía, por utilizar un término, y en ese contexto, el 31 de octubre del año 2000 sale esa resolución, y el Paraguay, en cumplimiento de esa resolución, ya en el año 2004, Sí. despliega la primera mujer como contingente adscripta al pelotón argentino en Chipre, la entonces teniente primero Leticia Ramírez. Tenemos imágenes de Leticia por las dudas para conocerla. creo que porque no si estás hablando del año 2000, 2000. inclusive es 2004. 2000, igual, de todas formas es un antecedente porque las mujeres pudieron acceder a la carrera militar a partir del 2006. 2006. Así Ella es de justicia militar. Y de la primera carrera mujer... complementaria. Ella era de carrera complementaria, por eso Sí. pero ya tenía No, pero es un grado, antecedente muy interesante. el grado y Sí. el curso. Y en el 2013 es desplegada la primera mujer observadora militar en el Sahara Oriental, que es la doctora Marité Caballero, ¿verdad? Que ahora está prestando servicio en justicia militar. Ella fue la primera mujer desplegada como observadora militar en el 2013 en el Sahara Oriental. Ya. Es un tema muy meritorio, muy meritorio. ¿Y quién fue el primer oficial paraguayo desplegado también? Mi coronel. Sí, doctora, le voy a responder esa pregunta. El primer oficial desplegado en misión
En el año 1998 fue el entonces teniente primero Manuel Rodríguez Sosa, que ahora es nuestro comandante del ejército, es el comandante del ejército actual. Es decir, por un lado, en el 2004 a la señora Leticia Ramírez. Leticia Ramírez, pero antes de eso, en el 1998-99, me dijiste. 1998-99. Ahí, aquel entonces teniente primero Manuel Rodríguez Sosa. Bueno, un saludo cordial al señor comandante del ejército paraguayo, entonces. El primero. El actual. Sí. Y yo creo que, ya que estamos tocando esos temas, el Secopaz tiene un prestigio ganado, y mi coronel después va a entrar más en el detalle, un prestigio ganado, doctora, a base de trabajo. Y ese trabajo se refleja en los 2.517 desplegados hasta hoy. Barbaridad. Y de ese 2.500 son 780 observadores militares que tienen una forma de trabajar. En ese grupo fueron 16 mujeres hasta ahora y 1.737 personas que fueron a trabajar en otros países como contingente, y en ese grupo hay 55 mujeres. ¿Dónde suelen ir a prestar servicios? 16 países en 4 continentes. 16 países. Pero la mayoría, ¿dónde va? Y yo creo que África, mi coronel. África, la mayoría estaban desplegados en África. En África. África sí. Es lo que más exige la participación de observadores militares. Hay más presencia. Sí, hay más observadores militares. Fantástico, capitán. Por favor. Y no, estaba pensando nomás, me hiciste hacer un recorrido histórico dentro de lo contemporáneo, dentro de la guerra, la Triple Alianza, me hiciste pensar en el Pacto San José de Flores, también lo que aconteció en Yateiticorá, las propuestas de paz, ¿verdad? Que son bases que a veces no se estudian mucho, ¿verdad? Pero que hay que ponerlas sobre la mesa, porque uno de estos fue antes de la guerra, ¿verdad? Para tratar de establecer una paz regional, y el otro durante un enfrentamiento bélico, y ambos tratados y ambas propuestas tienen sus características diferentes. Entonces, quiero saber cómo se instruye a una persona, coronel Rivas, para que pueda tener un perfil para trabajar por la paz en una situación donde normalmente asisten a continentes, a países que tienen problemas realmente graves dentro de la conformación del Estado donde van a hacer la misión. Bueno, para mí es un honor hablar sobre el Secopaz, porque hace más de 14 años aproximadamente que estoy ahí como instructor en el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz. ¿Puedo ser tu cursante, mi coronel? Voy a pasar mi currículum, a ver si se me acepta. En la página web de Secopaz está la invitación. Perfecto. Bueno, Secopaz, nosotros sabemos que el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz, el Secopaz, llamado Secopaz, ¿verdad?, está es miembro del ALCOPAZ, la Asociación Latinoamericana de Operaciones de Paz. Eso es muy importante saber su ubicación, ¿verdad? Su ubicación. Contanos, por favor. Y el ALCOPAZ integra varios países latinoamericanos, y tanto el Secopaz brinda instrucción para militares, policías y civiles. Y la instrucción que se imparte para policías, militares y civiles también se le puede impartir a los extranjeros. Nosotros tenemos de diferentes países que hacen curso en el Secopaz, que mucha gente seguramente no sabe eso, ¿verdad? No saben, o si conocen creen que es algo dentro del ámbito castrense, muy cerrado, ¿verdad? Pero no es así según lo que estás exponiendo. Sí, vienen civiles, viene policía de Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, casi de todo, hasta inclusive hubo un momento en que participaron militares y policías de África. Una vez encontré a unos africanos haciendo cursos en Secopaz. De manera que Secopaz es una unidad de formación muy especializada. El Secopaz, por ejemplo, ofrece formación rigurosa y especializada. Hay varios cursos, doctora. Hay cursos, por ejemplo, que puede integrar militares, policías y civiles. Y hay cursos que solamente para militares. Ah, ya. Es decir, hay exclusivo.
Y la mayoría de los cursos que nosotros dictamos está estandarizado. Está estandarizado por las Naciones Unidas. No es que acá se crean los programas ni la doctrina. No es que acá decidimos, esto vamos a enseñar. No. Y esa doctrina, esos paquetes de instrucción, viene al Alcopaz. El Alcopaz es lo que distribuye otra vez y se actualiza permanentemente de acuerdo a lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas que las Naciones Unidas permanentemente reciben los informes en área de misión. Claro, porque las circunstancias van cambiando, claro. Así, día a día en la región, en el continente, de manera internacional. Obviamente es interesante que los cursos estén actualizados. Claro, claro. Entonces, como es una misión, la misión de las Naciones Unidas es una misión muy compleja, su nombre lo dice, es multidimensional. Entonces necesita permanentemente actualización y entrenamiento. No podemos nosotros enviar personal, se sube al avión y se va. No podemos hacer eso, usted tiene que preparar. ¿Cuáles son los requisitos más primordiales? Seguramente usted dice, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? Aparte de la instrucción en operaciones de mantenimiento de paz, derechos humanos, protección de civiles, logística, todo ese conjunto de capacitaciones que se hace, también está el idioma. El que no habla inglés o francés no puede viajar en las misiones de la Naciones Unidas. Eso es categórico. Y aquel que viaja con un inglés medio suavecito, entonces se expone a ser repatriado, porque es en el memorándum. Es un requisito. En el memorándum, eso se... Claro, si el lenguaje es una barrera, si no lo tenés bien desarrollado, ¿verdad? Entonces, dos motivos de repatriación tenemos. Uno por mala conducta y otro es por falta de comunicación. Ellos no envían el informe que no sabe hablar inglés, solamente falta de comunicación. Punto, ¿verdad? Punto. Afortunadamente nosotros no tenemos caso no tenemos casos de repatriados en ese sentido. Por eso el Secopaz se le considera una institución muy, muy bien organizada y que prepara muy bien el personal. Pero también de élite, entonces, porque el requisito, el perfil que tiene que tener el militar, el civil, es alto, ¿verdad? Para poder cursarlo. Es alto. Entonces tenemos, como por ejemplo, en donde pueden participar civiles, militares y policías, tenemos el curso de logística multinacional. Muy interesante. Usted puede hacer, doctora, logística multinacional. ¿En qué consiste el curso? La capacitación en logística es para desempeñarse como oficial de logística. Nosotros tenemos personal civil que está dentro del sistema logístico de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos necesidad de manejar la logística, tanto como observador militar o como contingente. ¿Por qué tenemos necesidad? Porque tenemos que manejar el tema de sistema logístico de la Naciones Unidas, sistema médico, reclamos, cómo se hacen los reclamos para el cobro, y unas cuantas más técnicas que se tienen que aplicar. Después tenemos curso de observador militar. Ese es más exclusivo de militares. Necesita el curso de Estado Mayor para el curso de Estado Mayor y tener idioma. Sí o sí. Hay una modificación este año. El curso de observador militar va a ser totalmente en inglés. Ya se va a implementar en inglés. Antes era en español, ahora en inglés. Tanto como es del Alcopaz se está exigiendo, no es que nosotros acá en Secopaz no vamos a exigir. Del Alcopaz, vamos a aclarar eso. Sí, ¿por qué? Porque tiene que ser en inglés, porque las terminologías, le voy a explicar, la terminología de las Naciones Unidas no es un inglés de la calle, es un inglés técnico. Por eso yo tengo que agradecer mucho a las Naciones Unidas, porque mediante eso en la universidad estoy llevando varias cátedras de inglés técnico, hasta inglés técnico en salud. Sí, totalmente. Sí. Lo que seguimos tu trayectoria, coronel, sabemos que vos sos realmente un gran profesional de la lengua inglesa. Y eso le ayuda mucho. 3 misiones ya es suficiente para que uno pueda
pero me fui en misión y en misión también no me dejé estar porque estudié francés ahí durante la misión. Entonces uno se capacita antes, durante y después. Eso es lo categórico. Si no, no vas a poder hacer, no vas a poder continuar, no puede ayornarse uno a los nuevos cambios tecnológicos. El futuro del Secopaz va a ser con drones, actividades con drones, inteligencia artificial, todo va a cambiar. No puede ser como antes. Las operaciones multinacionales ya no va a ser más como antes. Y uno aprende mucho en la misión. Luego tenemos curso de policía de las Naciones Unidas, la UNPOL, curso de policía, que también tiene una misión totalmente diferente a los observadores militares, pero todos trabajan en forma coordinada. Después tenemos el curso de protección de civiles, cómo uno tiene que actuar en área de misión para proteger a los civiles en caso de conflicto más intenso, ¿verdad? Porque hay varias situaciones en área de misión que cambian. Dentro de todo este contexto y la historia del Secopaz, ¿hay registros con algún tema donde se hayan destacado nuestros enviados, es decir, los soldados paraguayos que fueron a cumplir sus misiones de paz en algún tema un poquito complicado internacionalmente? Porque de repente eso no se habla o no se conoce o tampoco no hay algún libro sobre este tema, ¿verdad? O ¿cuál es el manejo que tienen cuando hay una crisis en un Estado con relación a política que afecta a la parte civil y que tienen que intervenir militares, ¿verdad? A ver, mi coronel, si podía yo... voy a cerrar en una sola idea. Sí. Todos los militares paraguayos desplegados en misión vinieron condecorados. Todos. 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 Condecorados por mérito, condecorados por extranjeros, por generales de otros países que veían la capacidad de ese personal paraguayo desarrollando la misión que se le da. Le escuchaba a mi coronel, estaba hablando y quería agregar nomás lo que decía mi coronel Rivas. Ni una sola de las misiones, mi coronel estuvo en 3 misiones, son iguales. O sea, no hay una misión y yo vuelvo y digo, no, la misión anterior ya fue así. No. Cada misión es un mundo, cada misión es una situación, cada misión se presenta diferente a la anterior en el mismo país, por la coyuntura social, por la coyuntura política, por la situación, inclusive, doctora, por el medio ambiente, por la naturaleza. Y puedo contar mi experiencia que el grupo que estaba anterior a nosotros en Haití vivía bajo fuego de proyectiles. O sea, ellos estaban permanentemente siendo atacados y recibiendo ataques con armas automáticas. Cuando nosotros nos vamos a reemplazarla, ese nivel de conflicto así tan serio bajó al 50% y nuestro trabajo fue más de asistencia civil, rescatar gente, enseñar, por sobre todo a las personas, muchas cosas, y nos encontramos con un huracán que no está escrito en ningún lado. Entonces nosotros, miembros de Naciones Unidas, claro, teníamos que maniobrar lo que era antes del huracán con la población civil, súper pobre en Puerto Príncipe, durante el huracán y el trabajo fuerte después del huracán. Que el anterior grupo no tuvo esa experiencia. Entonces, cada situación en cada país es un mundo diferente, que yo le puedo decir al coronel Ría que va a reemplazarme, mi coronel, yo pasé por esto, pero él se va a encontrar con otra cosa totalmente distinta. Claro. Bueno, y yo de repente tengo cierta curiosidad, ¿verdad? Estamos hablando de soldados que básicamente amparados con las banderas de las Naciones Unidas, pero ¿qué pasa con Secopaz a nivel local? ¿Verdad? Porque, y ustedes me pueden corregir, ¿verdad? Y yo estoy pensando que nosotros tenemos muchos problemas locales, ¿verdad? Es decir, tenemos muchos grupos adversos, ¿verdad? Los militares que se forman en Secopaz o los civiles que también hay con ciertos cursos,
¿No hay un despliegue de trabajo local acá? ¿O solamente se los prepara para salir afuera? ¿Y Coronel? Bueno, Secopaz ha cumplido varias misiones también en el territorio nacional. Pero ¿cómo cumple mejor su misión? Mediante que se desplegó en misión de paz. ¿Por qué? Porque trae capacitación, manejo de tecnología, equipamiento. Todo el equipamiento que se tuvo en Haití con la compañía de ingeniería Multirol. Bueno, nosotros tuvimos una compañía de ingeniería Multirol de 7 años de trabajo en Haití. Fueron redesplegados acá en Paraguay y continúan haciendo tareas de ayuda humanitaria, apoyo a los ministerios, apoyo a la Secretaría de Emergencia. Entonces, no podemos decir que a causa de, o sea, que abandona el país, nuestros militares y policía abandonan el país y nosotros no solucionamos nuestro problema acá y nos vamos a meternos en problemas ajenos. No podemos decir eso, primero, por el compromiso firmado en el memorando de entendimiento. Todo empezó con la participación activa de nuestro brigadier general. Ahí empezó a considerarnos a nosotros como participante del rol de la paz. Un rol preponderante fue en el Pacto de San José de Flores. Ahí empezó. Luego en República Dominicana, luego firmándome el memorando de entendimiento. Automáticamente con la firma del memorando de entendimiento se tuvo que abrir un centro de entrenamiento. ¿Se imagina antes cómo se iban antes de Secopaz? No se podía enviar personal en operaciones de paz sin los requisitos. A nosotros en la misión de paz, Naciones Unidas, a los observadores militares le considera experto en misión de paz. ¿Cómo uno va a ser experto si no se prepara? Y allí no te preguntan si usted sabe manejar GPS, sabe orientarse en el desierto, sabe hacer patrulla aérea, fluvial, manejar armamento. Nadie te pregunta, ahí ya se da por sabido. Por eso Secopaz tiene un compromiso muy, pero muy grande. Lo que podemos entonces resumir es que Secopaz tiene una misión bastante clara que baja desde las propias Naciones Unidas, ¿verdad? Y que para nuestros problemas internos tenemos, me imagino, que también otras especialidades dentro de nuestra parte militar, ¿verdad? Para complementar nomás, licenciado, lo que está diciendo el coronel Rivas. La compañía Multirol, que fue desplegado por 5 o 7 años en Haití, que iba siendo relevado por otros grupos. Por dar un ejemplo, aquella restauración del campamento de Cerro León. Fue hecha por la compañía Multirol. Independientemente a ese trabajo que hicieron ahí, la compañía Multirol también trabajó, por ejemplo, en la pandemia. Por ejemplo, en los incendios, está la compañía Multirol. Porque la compañía Multirol, así como dice mi coronel, cuando se despliega al extranjero, viene con experiencia, viene capacitada y ese grupo viene a preparar a otros grupos que están en condiciones de salir. Y mientras tanto hacemos ese trabajo social interno que es reparar escuelas, reparar caminos. En muchas misiones la Multirol le ayudó, por decir, a la FTC, solucionando problemas de camino, entrenando personal. Así como le dije, la restauración del campamento Cerro León, eso se dejó a nuevo la primera compañía Multirol. Me tocó el honor de trabajar con ellos. Y después de eso, ellos van al extranjero, específicamente a Haití, vuelven con experiencia, vuelven con capacidad profesional mejorada de lo que ya se fueron, y vienen a impartir instrucción acá y sus alumnos normalmente hacen ese trabajo social que la gente tanto quiere. Seguramente un gran error que tenemos es la falta de comunicación social para que la sociedad paraguaya pueda entender el valor de esta gente.
Y para eso ustedes están aquí hoy, justamente para darnos un poco de luz con relación a esto. Y por ejemplo, yo me entero que justamente el campamento Cerro León, vos conocés, capitán, que estaba realmente en un estado calamitoso, ¿verdad? Un patrimonio tan importante para la memoria histórica y la identidad de nuestra patria. Y bueno, imagínate por dónde fue recuperado, ¿verdad? Qué importante dato que ahora suma un poco a mis conocimientos. Gracias, capitán, por eso. Y bueno, vamos a seguir entonces sobre roles, por ejemplo, roles en misión de paz. Nosotros tenemos desplegado 3 tipos de personal, vamos a decir, no es categoría, ¿verdad? Pero para identificar mejor nomás. Están los observadores militares expertos en misión de paz, están los estados mayores, el staff, ¿verdad? Que después ahora el señor capitán va a explicarnos eso, porque él fue miembro del staff del batallón brasilero, el Bravat de Haití. Entonces él conoce muchísimo de ese trabajo. Yo fui observador militar en África Central, África del Oeste. ¿Qué significa ser un observador militar? Discúlpame, coronel, es que tenemos que bajar un poco la didáctica hacia los civiles, ¿verdad? ¿Y cuál es, hablando de rol, qué hace un observador militar? Y bueno, el observador militar es un personal militar especializado con curso de Estado Mayor, necesita curso de Estado Mayor. El observador militar se va como para integrar la Naciones Unidas y trabaja bajo mando directo de una autoridad civil. Ahí es lo que cambia nuestra realidad, porque nosotros nos acostumbramos todo el tiempo a estar a cargo de la jerarquía militar. Entonces, obvio, sí. Automáticamente pasa a formar parte, siempre tiene un coordinador que es el comandante de la fuerza, pero en el terreno, vamos a decir, está a cargo del representante del secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, el nivel es muy alto. Interactuar con esa gente, ¿verdad? Con los civiles. Y entonces, muy interesante. Puedes cumplir varias misiones, que varía muchísimo. Y también hay misiones o situaciones particulares. Como dijo ahí el capitán, que cambia de acuerdo al país anfitrión. Perfecto. Quiero nomás leerle este mensaje. Les escribe, señores, a ustedes el coronel Rodríguez. Dice, excelente programa. Les envía un cordial saludo a los dos, ¿verdad? Por el reconocimiento. Saludos también. Le envía también saludos al general Manuel Rodríguez. Y bueno, excelente programa, dice. A ver, ¿quieren hacer alguna pregunta? Dice si es que está dentro de nuestro tema, ¿verdad? Dice qué pasa con la DEA, con Estados Unidos, qué pasa con Trump. Dice si ustedes pueden hablar y explicar un poco la situación con el tema de Maduro. No sé si tienen algo que ver. Entonces la audiencia no podemos explicar porque Secopaz cumple otro tipo de funciones. Entonces, ¿verdad? Acá hacemos la aclaración al oyente que hace esta pregunta, ¿sí? No, en realidad no tiene nada que ver. Las operaciones de paz tienen otro contexto, tienen otro tipo de función, tienen otro tipo de trabajo, y así como dijo mi coronel, el observador militar trabaja bajo el mando y la directiva directa del representante especial, que vendría a ser una persona civil con poder político impuesto o nombrado por el secretario general de Naciones Unidas. Esa es la máxima autoridad a quien le rinde cuenta el observador militar. Entiendo, perfectamente. Pero como estamos en un programa y normalmente muchos civiles escuchamos y estamos en esto, estamos aprendiendo de ustedes, es que hacemos de repente este tipo de consultas. Le entiendo perfectamente al oyente para que ustedes nos aclaren si corresponde o no corresponde, si está dentro de lo que es el objetivo o la misión del Secopaz, ¿verdad? Sí, ahondando más en la pregunta de qué hace el observador militar. El observador militar hace, por ejemplo, lo que todo el día, durante todo el año, se hace son las patrullas del equipo. Se trabaja en equipo. Por ejemplo,
hay un equipo que se llama, o sea, se le dice en un lugar de trabajo el Tinsai, ¿verdad? El lugar donde se trabaja. Esos equipos son preparados, distribuidos desde el cuartel general de las Naciones Unidas a diferentes lugares de un país donde hay crisis. Y hay lugares en donde hay más, se le llama una tipo zona roja. Así como ahora nos desplegamos hacia el norte, ¿verdad? Esa parte, entonces, hay lugares más peligrosos, vamos a decir, hay lugares menos. Entonces se distribuye y el primer, la directiva del cuartel general es que ningún personal se puede ir del mismo idioma, por ejemplo, del mismo país. Por ejemplo, un latino difícilmente que se despliegue con un latino. ¿Y por qué eso piensa, doctor Raguer? ¿Por qué no se puede eso? No sé. Le voy a dar pregunta a usted. No, y eso que yo no tengo formación en Secopaz, no sé cómo me tiran la pregunta, ¿verdad? Prefiero que me respondas vos antes de decir alguna tontería fuera de lugar. Y que me digan, ¿sabes qué? Dedícate nomás a mi reina ya la historia, ¿verdad? Al capitán Capitán, por favor, te tiro la pelota vos, capitán. En realidad, voy a tratar primero de comparar con el trabajo que yo hacía, que era de ser miembro del Estado Mayor del 7º Batallón de Infantería Mecanizada del Ejército Brasilero y formaba parte del Departamento de Planeamiento de Operaciones Tácticas. Ay, por Dios. Nada más. En esa época tuvimos inclusive la visita de un general ruso que vino de Naciones Unidas exclusivamente para entender cómo un pelotón paraguayo podía estar integrado a un batallón brasilero y cómo se consigue trabajar. Diferentes idiomas, diferentes culturas, costumbres. Pero la región, tenemos una historia en común, tenemos muchas cosas que nos unen. El ruso no entendía, ¿verdad? Y en ese contexto, nomás lo que decía mi coronel, lo que se intenta hacer en el Tinsai es, esa mezcla de cultura. Y podíamos decir, mi coronel, usted que es bastante avesado en el tema, esa mezcla de inglés, porque el inglés nigeriano, como habla un nigeriano, es muy diferente a como habla un latinoamericano, por más que sea el mismo idioma. Entonces, esa mezcla de cultura, esa mezcla de costumbre, esa mezcla de visiones personales, hacen que ese Tinsai sea así tan especial y eso es lo que Naciones quiere conseguir con esa diferencia de que ninguno sea del mismo país o del mismo continente, de manera que pueda haber esa integración, porque esa integración, ese trabajo coordinado de diferentes culturas es lo que se va a reflejar después en el terreno. Hay que entender que el observador militar se va para solucionar problemas coyunturales, religiosos y culturales de países que nunca tuvimos. O sea, si nosotros no nos entendemos en el Tinsai, ¿cómo yo pretendería ir a solucionar un problema de un país? Exacto. Bueno, sí. Más o menos con ese criterio de que Naciones Unidas hace eso. Nosotros los paraguayos nos integramos a un batallón brasilero y trabajamos perfectamente. Claro, sí. Teníamos lo que dice mi coronel, el problema de que en Haití se habla el creole, que es una suerte de degeneración del francés, y los informes de situación nosotros teníamos que hacer en portugués, en inglés y en francés. Y por ahí empezaban los problemas, ¿verdad? Yo hablaba el portugués y el inglés más o menos y el francés nada. Entonces había que traerle a un traductor. Y cuando hacíamos las patrullas dentro de ciudades, así como dice mi coronel, zona roja, Belecú, Bel Air, mismo Puerto Príncipe, nosotros teníamos que tener dentro de nuestro equipo traductores. Me quedó justamente esa inquietud, voy a transformarla en pregunta, ¿verdad? Coronel, vos estabas hablando de que las Naciones Unidas como tiene mapeado zonas rojas, ¿verdad? Para establecer determinado tipo de misión con sus características respectivas. ¿Se pueden saber cuáles son esas zonas rojas? A nivel local ya lo sabemos bien, ¿verdad? Están desplegados un poco hacia el norte, se están movilizando inclusive hacia el sur hoy en día, ¿verdad? Pero a nivel geopolítico, ¿cómo sería eso?
Bueno, a nivel geopolítico, Naciones Unidas, que es la sede de Nueva York, maneja perfectamente el mundo, vamos a decir, maneja el mundo en tema de los territorios donde hay crisis. Donde hay crisis político, algunos países tienen problemas étnicos, donde la primera misión que yo estuve era étnico y político. Era una lucha de años entre Tuas y Hutus y Tutsis que se mataron. Era un genocidio terrible en el año 1992, creo, en Ruanda. Y después, apenas 94, perdón, apenas 10 años después yo fui desplegado. Y fui el primer observador militar también desplegado, el único paraguayo. Entonces uno se va en una región donde hay problemas prácticamente entre abrir y no abrir la misión. Estaba a cargo de la Unión Africana. Todavía no se hizo el traspaso a las Naciones Unidas. Ahí tuve he visto apenas ni un mes de haber llegado un masacre, o sea, sí, un masacre de 200 personas en un campamento. Se imagina usted que atacan un campamento de refugiados, los rebeldes. Y entonces no había seguridad. Se iba a cerrar la misión, pero después se pudo solucionar otra vez y Es decir, no son situaciones fáciles, ¿verdad? No son fáciles. Son circunstancias, inclusive, imagínate, ir a hacer una misión cuando se trata de una cuestión cultural y idiosincrática, con temas religiosos, inclusive ancestrales, ¿verdad? Totalmente. Para apoyar también, mi coronel, lo que está diciendo, el observador militar técnicamente no puede intervenir. O sea, lo que mi coronel vio, es que ellos podrían solamente informar, redactar los informes, pero no intervenir como fuerza, porque el observador militar no va con armas. Él va desplegado justamente para hablar, informar, controlar. Está el otro grupo que mi coronel va a ahondar también, que son los contingentes. Y si no, misión de paz es, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Pero cuando la situación es muy difícil o la circunstancia, nadie perdió la vida en este tipo de misión. Muchísimas bajas, hubo muchos fallecidos de otros países. Fortuitamente nosotros no tuvimos baja, ¿verdad?, en combate, pero sí pasamos de muchas situaciones difíciles. En el Congo, por ejemplo, Costa de Marfil, también yo estuve en Costa de Marfil. Muchos actos de violencia, pero afortunadamente nuestro país no, pero de otros países sí he visto mucho. Tuvieron bajas. Sí, muchos desfiles de funeral parade, se le dice en inglés, ¿verdad? Parada de funeral, que es muy triste ver cuando se hace el desfile a los caídos, ¿verdad? Y después tienen que ser repatriados a su país. Y esos estados donde reciben a soldados de paz, ¿verdad? Saben que no lo pueden, que no le tienen que atacar, que no le pueden algo, o definitivamente no les importa. Sabes que vos estás dentro de mi camino, lo siento, yo sigo avanzando con lo mío. ¿Cómo es esto? Voy a tratar de explicarme con él rápidamente, porque es una cuestión un poco más complicada que una simple explicación, porque tiene un soporte jurídico que dentro del marco de las Naciones Unidas. Del marco de las Naciones Unidas existía en otras épocas lo que nosotros llamamos el capítulo 6, que era una situación donde el contingente que va con armas, y se ve en las imágenes con casco, chaleco antibala, ese contingente bajo capítulo 6 en esa época no podía, entre comillas, reaccionar ante una agresión armada. Tenía que tomar ciertos recaudos, comunicar una serie. Cuando ocurrió un acontecimiento, que si no estoy equivocado fue aquella masacre en Mogadishu, que hubo inclusive película, la caída del Halcón Negro, después de eso Naciones Unidas cambia el concepto y empieza a decir, señores, vamos a trabajar con el capítulo 7. Resumiendo el capítulo 7, ustedes ven violencia, reciben fuego y contestan el fuego.
Así, sencillamente. Nos agreden, respondemos. Esa es la función del contingente, y nosotros ahora tenemos contingente en Chipre, por ejemplo. Y ellos van casco, fusiles, chaleco antibala, preparados realmente para combatir. Entonces, esos son los dos grupos que estaba diciendo mi coronel. El observador militar va sin arma, va para cumplir una misión de monitoreo, de informe diplomático, de hablar. Mediador, mediación, informe. El contingente no. También asistencia electoral, todo, ayuda humanitaria. Hay muchísimas tareas que hacer los muchas funciones. Eso depende ya de la situación. Entonces, para cerrar, el contingente no. El contingente le atacás y ellos se pueden defender. Y reciben fuego. Como así nosotros estuvimos en el staff de este batallón brasilero, cuando teníamos incidentes de tiros, respondíamos con tiros. Y Haití, así como mi coronel dijo, yo en Haití vi el horror. Vi horror. Horror mezclado con un tamaño inmenso de pobreza. Que decir pobreza es quedarse corto. Y no sé si es el mejor lugar para hablar de todo lo feo que vimos ahí. Pero ayuda eso también a que valoremos la capacitación por sobre todas las cosas. Porque sin capacitación, sin el entrenamiento que tuvimos en el Secopaz, me arriesgo a decir que es difícil aguantar lo que se ve en esos países. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es también muy bueno estar informados sobre este tema. Son las 14:51 y tengo algunos minutitos más para poder compartir con ustedes. Obviamente que están invitados para cuando quieran volver o cuando estén por iniciar el curso, o que estén habilitadas las inscripciones para seguir hablando, porque esto es un tema que realmente estamos empezando recién a hablar de estas misiones de paz por parte de la participación de soldados y civiles paraguayos, ¿verdad? Entonces, me gustaría que el coronel Rivas nos pueda sintetizar en unos minutos la parte más importante del Secopaz y después cederte la palabra a vos, capitán, y hacemos un cierre, ¿verdad?, del programa de hoy. ¿Cómo no, doctora? Como dije al inicio, el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz, Secopaz, como instructor principal en épocas pasadas y ahora como instructor invitado cada año, ¿verdad? Hasta el momento sigo enseñando en el Secopaz y manejamos muchas informaciones, mucho tipo de entrenamiento y somos útiles prácticamente a la formación integral de la parte de los militares, de los policías y civiles. Y es una institución muy importante el Secopaz, y reconocida por todo el mundo prácticamente. ¿Por qué? Porque de Nueva York están viniendo todos los paquetes de programa, como dije, y se desarrolla, y los egresados, como usted, como mencionó el señor capitán, tenemos unos 2.517 efectivos ya formados, que cumplieron misión, o sea, la mayoría cumplieron misión y volvieron sin ningún inconveniente. Son certificados, los cursos que nosotros tenemos son certificados, los egresados de ahí cumplen con eficiencia, recibimos las medallas de las Naciones Unidas y las calificaciones de cada militar están todas de fuerza militar en la Dirección de Operación de Mantenimiento de Paz. Eso está, que quiera puede preguntar y se le va a pasar la trayectoria que tuvo en misiones de paz. La mayoría tenemos, acá con el capitán sé que tiene outstanding, que significa lo máximo, y yo en las 3 misiones recibí también la calificación de outstanding, que es el 5 felicitado. Fantástico, entonces, coronel. Me siento orgulloso del Secopaz legalmente, porque forma personal que sirve verdaderamente en una misión de paz, como corresponde. Eso es lo que yo puedo decir.
Y bueno, realmente los futuros cursantes de este año del Secopaz van a tener en vos un gran instructor con muchísima experiencia, coronel. Le esperamos por allá, Voy a hacer mi coronel, si es que aceptan el perfil de una historiadora en Secopaz. Está corresponsal de Misión de Paz. Sí. Coronel querido, muchísimas gracias por tu presencia. Señor capitán. Nada más que agradecerte. Creo que el coronel Rivas ya completó la idea y primero decirte gracias. Es un privilegio para mí estar acá. Es un privilegio para mí haber sido parte componente de ese grupo de élite que alguna vez tuvimos la Boina Celeste, y por sobre todo el privilegio de sentirme honrado porque mis superiores me habían dado la misión de estar por 2 años y unos meses más como instructor del Secopaz. Entonces, formar parte de esta élite de muy pocos privilegiados que participamos en misiones de paz, que usamos la histórica Boina Celeste, entonces realmente me hace sentir útil por sobre todo a la sociedad, de haber aportado un granito de arena para mejorar la vida de gente que está pasando mal o estuvo pasando mal en su momento, ¿verdad? Fantástico, capitán. ¿Cuándo vas a venir a hablarnos de Bozano? Cuando me inviten, yo estoy acá antes de la hora. Fantástico, estás invitado, ¿verdad? Y como testigos todos ustedes, queridos oyentes y televidentes en todos los canales de Ñandutí, que se compromete el capitán Amílcar Vera a enseñarnos sobre Bozano y un poco sobre la guerra del Chaco. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Nos encontramos el próximo sábado para seguir hablando de historia. Señores, muchísimas gracias por estar aquí en el Estridor de las Armas, y por supuesto que esta es su casa para cuando quieran volver. Nos encontramos. Hasta luego.